Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creative Lovers, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día. En este video voy a vertir la pintura de una forma diferente. Primero voy a marcar el lienzo de esta manera y después pegaré unos palitos de paleta. Pero mi recomendación es que no pongas demasiado pegamento, porque después de hacer el vertido los vamos a retirar. Como puedes ver, utilicé cualquier cosa para sostenerlos mientras se pegaban. Aquí solamente quiero darte una observación. El centro lo dejé muy pegado. Deja un poco más separados los palitos para que puedas vertir la pintura desde el centro. Y ahora sí, ya tenemos nuestro lienzo preparado para empezar el vertido. Así que comenzamos. Los materiales son los siguientes. Un lienzo de 16 por 20 pulgadas. También utilizaremos una base giratoria y la antorcha. Pinturas acrílicas. Blanca, negra, dorado, amarillo, naranja y rojo. Y empieza la fiesta de color. Ya saben que en este canal yo comparto mi experiencia con ustedes. Así que aquí está el claro ejemplo de lo que les comenté. Dejé demasiado pegados los palitos en el centro y no pude vertir la pintura desde ahí. Tuve que hacerlo individualmente. Próximamente les compartiré un video haciendo la prueba dejando más separados los palitos en el centro. Continuamos virtiendo la pintura. Cuando practiques la técnica de girar la pintura, te recomiendo que lo hagas en ambos sentidos. Mientras sigo virtiendo la pintura, quiero agradecer a todos los Creative Lovers, amantes de la creatividad, que se han suscrito recientemente a este canal. Mil gracias. Quiero que sepas que en este canal puedes tener la confianza de hacer todas las preguntas que tú tengas. Además, también puedes compartir con nosotros tus experiencias. Si eres nuevo en esta técnica, en la cajita de descripciones te dejaré los links de los videos de cuáles son los materiales básicos que necesitas para empezar a practicar el acrílico fluido, cómo preparar un medium casero y cómo preparar la pintura. Si no te has animado a practicar esta técnica, ¿qué esperas para dejar fluir tu creatividad? Cada vez que deje de girar, revisa dónde no está cubierto el lienzo con la pintura y ponle un poco más. Wow, no sé tú, pero hasta aquí la verdad el resultado me está fascinando. Pero seguiré poniéndole más colores para ver qué sucede. Llegó el momento de despegar los palitos. Le pusimos muy poquito pegamento a la hora de pegar y la humedad de la pintura nos facilita el poder retirarlos. Para quitarlos vamos a sostener el lienzo con uno de ellos y vamos a quitar el siguiente. Espero que el resultado final te haya gustado. Si es así, por favor regálame una manita arriba. Si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ¡que fluya la creatividad!